Que quizás sea más urgente es hablar de la situación que se ha creado con la expropiación de Repsol, evidentemente. Bueno, en fin, nosotros también pensamos, como creo que la mayoría, que la responsabilidad de lo que ha ocurrido con Repsol pues, corresponde al 100% al Gobierno argentino. No tiene nada que ver con la discusión sobre si Repsol invertía lo suficiente o no lo suficiente en Argentina y que ha sido una decisión pues, muy típica de lo que es el peronismo, es decir, una decisión de puro nacionalismo económico y muy, desde luego, muy despectiva hacia lo que es la seguridad jurídica y los acuerdos internacionales firmados, etcétera, etcétera. Bueno, la verdad es que a España siempre le ocurre lo mismo con el nacionalismo, sea el propio, sea el exterior, ¿no? Es decir, siempre tenemos problemas de ese estilo cuando se nos cruza en nuestro camino pues, las estrategias nacionalistas. Desde luego a nosotros nos parece evidente que eso es lo que ha ocurrido en Argentina. Es la manera de que la señora Kirchner pues, ha querido solucionar un problema puramente interno de su administración, y que en este caso ha pagado el pato Repsol. Claro, tampoco esto es casual, es decir, es cierto que, como se suele decir coloquialmente, a perro flaco todos son pulgas. Es decir, España es un país que no atraviesa precisamente su mejor momento y en este sentido pues, se convierte en un objetivo más fácil que otros cuando se plantean situaciones de este estilo, ¿no? Nosotros creemos que no se puede separar lo que ha sucedido con Repsol de la debilidad política que está pasando España, y no tanto por la crisis económica actual, sino porque somos un país que hace ya mucho tiempo que ha abandonado los consensos fundamentales, y yo creo que esta es una factura que estamos pagando, precisamente pues, por la falta de una política de Estado en materia de relaciones internacionales y de identidad o de marca país, como se dice ahora, etcétera, que ya saltó por los aires hace mucho tiempo. Yo creo que quien comenzó con esta cuestión fue el primer gobierno de Rodríguez Zapatero, pero tampoco pensamos que el Partido Popular y el Gobierno de Rajoy se hayan esforzado demasiado por algo que debería ser vital, y creo que ahora se está viendo con claridad. ¿Y qué es eso que es vital? Bueno, pues que lo que son las grandes cuestiones de Estado, y una de ellas es esta, la defensa de los intereses de empresas multinacionales basadas en España, como es el caso de Repsol, pues no debería de haber posiciones partidistas, no debería de haber como lógica para tratar este problema político, el si le puedo hacer daño al Gobierno o no le puedo hacer daño al Gobierno, si le puedo hacer daño a la oposición o no. Y como llevamos 8 años enfangados en esa especie de pelea entre dos grandes partidos, o partidos grandes, mejor dicho, que sin embargo en algunas cuestiones internas domésticas son perfectamente intercambiables, luego lo que ocurre es que España es un país muy debilitado en la escena internacional y es un país al que otros, pues como este ha sido el caso del Gobierno de Argentina, creen que, en fin, se le puede hacer daño de esta manera con ventajas domésticas y sin un gran costo internacional, ¿no? En fin, por otra parte, también consideramos que es fundamental involucrar a la Unión Europea en la resolución del conflicto desatado por el Gobierno de Kirchner, porque es que Repsol es una empresa europea, no deberíamos olvidarlo. Es una multinacional, pero es una multinacional europea, con, por cierto, participaciones de otros países, también como México, que también tiene sus conflictos con Argentina, como es conocido, de índole comercial. Y también aquí pensamos que la respuesta a la Unión Europea debería ser mucho más firme por 2 razones. Bueno, primero, como decía, porque Repsol es una empresa europea. Y, en segundo lugar, porque no podemos ignorar que estamos sometidos a una serie de presiones de las instituciones europeas para la reducción del déficit público en España, que están teniendo también un costo para los ciudadanos muy importante, en forma de recortes de derechos y de renuncias a expectativas razonables de servicios sociales. Y que, a cambio de eso, la Unión Europea no puede transmitir a los ciudadanos, en este caso de España, de otros países, el mensaje de que usted sufra, usted recorte, usted renuncie a cosas a las que tenía derecho, pero no se le damos nada a cambio. Desde luego, creo que los ciudadanos españoles en general, y el Estado español en concreto en particular también, tiene todo el derecho del mundo a recibir apoyo expreso de la Unión Europea, y a que la Unión Europea considere el conflicto de Repsol en Argentina como un conflicto propio con la Unión Europea y no solo con España. Y, desde luego, si la Unión Europea no es capaz de remontar la crisis política que también tiene y no es capaz de asumir como asunto propio los intereses legítimos de los Estados que la componen, pues realmente todavía profundizará su crisis política y, por lo tanto, la económica, porque no olvidemos que la crisis económica financiera que Europa está viviendo, y sobre todo los países periféricos como el nuestro, es en gran parte la consecuencia de una incapacidad para tener una política fiscal común, una política económica común, de verdad, con legitimación democrática y, por lo tanto, abandonada a la voluntad de burócratas y de administradores, pero no de políticos interesados en lo que es común, ¿no? Bien, como les decía, pues esto es lo que a nosotros nos preocupa. Por otra parte, es evidente que eso es lo que decía al principio, ha sido una agresión con un tinte claramente nacionalista. Hay que lamentar en este sentido, como decía, que España sea un país que ha roto hace mucho tiempo consensos básicos que en otros países se mantienen por encima
de las luchas de partidos. Y en este sentido también nosotros sí queremos decir que vamos a apoyar al Gobierno de España en lo que tenga que hacer pues, para defender los intereses legítimos. Hay también por ahí una corriente de opinión que es muy típicamente española en este sentido, que ya se ha manifestado diciendo que Repsol no es España. Claro que no, es evidente que Repsol no es España, pero sí es parte de. Y como es parte de, en los estados de derecho serios y las democracias serias se defiende a todos los que la componen, también a las empresas multinacionales. Y por eso mismo, nosotros ofrecemos al Gobierno pues, el apoyo político que necesite y, desde luego, nuestros puntos de vista, porque consideramos que es una de estas situaciones en las que tiene que haber una respuesta de Estado, no de partido y ni siquiera solo administrativa de Gobierno. Y también consideramos que es fundamental en este sentido implicar políticamente a la Unión Europea. Por supuesto, más allá de los pleitos internacionales que el Estado, que la propia Repsol puedan poner al Gobierno argentino por su actuación. Y en este sentido hay que decir que tampoco es una actuación ni sorprendente, ni nueva ni inocente. Argentina tiene el récord, creo, de denuncias en los organismos internacionales de arbitraje por conflictos comerciales por denuncias. Creo que tiene unos 40 en estos momentos, planteados nada menos. Tiene también problemas, como decía, con México, con Estados Unidos y con otros países. Así que no es que nosotros nos hayamos portado particularmente mal, sino que es una situación que se le ha presentado muy cómoda y muy fácil, como digo, a la señora Kirchner. Y lo que reclama por parte nuestra, por parte del Estado, es una respuesta, como digo, política y de Estado y europea, creemos. Y, desde luego, en esta cuestión también pedimos al Partido Socialista que sea responsable y que entienda bien que no es el momento de salir con la escopeta cargada contra el Gobierno solo para poner en mayores dificultades al Gobierno de Rajoy. Se trata de tener, insisto, una visión integradora y de Estado inclusiva y de que Repsol también merece la defensa, no solamente por una cuestión de patrioterismo. El patrioterismo vamos a dejárselo a Argentina y a los peronistas. Vamos a hacer política de Estado de una vez y política europea de una vez y vamos a exigir que las instituciones cumplan con su cometido. En fin, esto es lo que les quería comentar. Poco más puedo añadir. Quizás la reflexión, que para nosotros es muy importante, de que en España se tiene que entender de una vez que hasta que no resolvamos nuestras crisis políticas, digo políticas porque tenemos dos, ahora lo explico, no podremos resolver la crisis económica. La crisis política interna del modelo de Estado, ya prácticamente nadie duda, ¿no?, de que tenemos un modelo de Estado insostenible, salvo solamente algunos de sus beneficiarios, algunos presidentes autonómicos, algunos alcaldes, etcétera, sobre todo presidentes autonómicos. Y cada día oímos más voces, hoy creo que ha sido la de José Bono, hablando de que hay que unificar ayuntamientos, suprimir diputaciones, modificar la distribución de competencias estados, comunidades autónomas. Bueno, como ustedes saben, es lo que lleva diciendo Unión, Progreso y Democracia desde nuestra creación. De hecho, nacimos, entre otras cosas, para esto. Y en ese sentido nos parece muy bien que nuestro análisis y nuestras ideas se vayan extendiendo con tanto éxito, ¿no? Que un día sea la señora Aguirre, que otro día sea el señor Bono, el que salen con esta reflexión. Pero hay un problema sobre el que queremos llamar la atención. Esto, si no se hace con convicción y, sobre todo, si no es un debate político de fondo que va hacia una reforma constitucional, tampoco servirá de nada. Es decir, los problemas que tiene España políticos solamente se van a resolver como es debido con una reforma constitucional que afronte de verdad el problema del coste del Estado autonómico y no solo de los problemas de su financiación, que es lo que actualmente se está enfocando. Y el otro problema que tenemos, que está ligado a este, es que seguimos sin tener una Unión Europea que actúe pues, como lo que debería ser, es decir, como una asociación de Estados que, por lo menos en política económica, tuviera una eficacia comparable a la de Estados Unidos. Mientras no tengamos una autoridad monetaria europea, insisto, con legitimación democrática, es decir, con control del Parlamento Europeo, mientras no tengamos una política fiscal común que no sea pactada solo por Alemania con sus socios menores, etcétera, pues nos veremos metidos en esta espiral enloquecida de recorte del gasto público y de la inversión, que a su vez nos llevará probablemente a una mayor recesión económica y una mayor retracción, pero en fin, eso se lo explicará mucho mejor que yo Álvaro Anchuelo. Pero es lo que quiero decir y es lo que a nosotros nos importa transmitir a la opinión pública. Nuestros problemas no son aislados, no son problemas que de repente nos van cayendo de un lado o de otro. Tenemos un problema de fondo muy serio. O lo afrontamos, y es político, y debería de afrontarse mediante la vía de un debate para una reforma seria y profunda de la Constitución, o realmente estamos abocados a vivir instalados en esta crisis disparatada, con todo tipo de noticias nefastas. Un día es lo de Repsol, otro día son los problemas de la monarquía, otros días son los problemas de la corrupción, otros días la de que nos estamos hundiendo por las comunidades autónomas y nadie quiere afrontar seriamente el problema, etcétera. Quería consultarle sobre el acuerdo que acaban de alcanzar el PP y Foro Asturias para tratar de formar gobierno en esta comunidad autónoma. Como entre ambos partidos conforman justamente el mismo número de escaños que los de Izquierda Unida y PSOE, la clave para lo que puede ocurrir
en el futuro inmediato está en UPyD. ¿Cuál es la posición de UPyD entre esta nueva situación? Bueno, pues es una opinión que creo que ya es conocida. Nosotros hemos presentado un documento público que es el mismo que tienen los partidos, el que se envió a los medios de comunicación, que tendrán sus medios, y el que recibieron los otros 4 partidos asturianos es el mismo. Y entonces en ese documento se explica pues, que nosotros ponemos una serie de condiciones de tipo político para apoyar a quien se presente como candidato a gobernar Asturias. No es un documento de o lo tomas o lo dejas, ni mucho menos, es un documento abierto, pero hay cosas que sí serían para nosotros irrenunciables, como el cambio de la ley electoral en Asturias, de que se abra una comisión de investigación por el caso Mercado, creo que es, ¿no? En fin, y cuestiones de otra, iniciar también en Asturias un proceso de fusión de ayuntamientos, etcétera, cuestiones que nos parecen muy importantes, no solamente para Asturias, sino de cara también a una manera distinta de hacer política y de iniciar la reforma del Estado, ¿por qué no?, desde las propias comunidades autónomas. Nosotros no creemos, no entendemos que el Estado solo se deba reformar desde, como dicen los nacionalistas o los regionalistas, desde Madrid, ¿no? No, ¿por qué no va a ser una comunidad autónoma, en este caso Asturias, la que comience a tomar una serie de decisiones internas políticas que ayuden a ver que podemos hacer un Estado mucho más eficaz, mucho más igualitario, más justo y más democrático, en definitiva, que es de lo que se trata, ¿no? Bueno, pues entonces, de los dos o los que haya, porque no sabemos a estas alturas todavía quiénes van a presentar su candidatura, sí sabemos, porque lo ha dicho, que es el candidato socialista, ya lo es. En el caso del Partido Popular y de Foro creo que hay más flecos sueltos, pero nosotros no tenemos ni prejuicios, ni tenemos una posición de llegada, sino que estamos abiertos a que nos digan quién es el que hace una oferta más cercana a lo que a UPyD le parece básico, ¿no? Y si no fuera así, ya lo hemos dicho, es decir, no tenemos el menor miedo a asumir responsabilidades. Si nadie en Asturias propone un programa de gobierno, por lo menos parecido, que vaya hacia donde a nosotros nos parece que es vital hacerlo, pues nosotros no apoyaremos a ninguno de los candidatos. En ese caso, habría que repetir las elecciones en Asturias. ¿Es consciente UPyD del coste político y social que significaría esta medida? Nosotros esperamos que sean conscientes quienes realmente lo tienen en su mano, que son los otros 44 diputados. Es decir, lo que no se puede hacer es pretender que haya un diputado, uno, de 45, que sea el único que tiene responsabilidad sobre la repetición de las elecciones, solo faltaba. Es decir, lo que tienen que hacer los partidos que han obtenido un resultado mucho más grande que el nuestro es hacer un programa de gobierno que nosotros podamos apoyar. Yo además creo que esto va a acabar ocurriendo, es decir, no tengo la menor duda, me parecería inconcebible, increíble, vamos, aunque es verdad que estamos viendo cosas increíbles e inconcebibles, que en Asturias se fuera incapaces de actuar en este sentido. Además, en este sentido, tanto el Partido Socialista, por lo menos, como el Partido Popular y Foro, los tres han dicho que no encuentran ni obstáculos insalvables ni gran lejanía, al revés, que se parece que nuestras peticiones están en su voluntad y, por lo tanto, yo creo que no va a haber ningún problema. Y, por supuesto, quien se llevará nuestro voto será quien nos haga un compromiso político público, no una oferta a nosotros. Ya saben que no vamos a entrar en el Gobierno de Asturias, ni hemos pedido ningún tipo de cargo, ni ningún tipo de compensación de partido, a diferencia de otros que están en ese estilo de negociación, no es el nuestro. Y, bueno, pues aquel que haga una oferta tendrá nuestro voto. Y no solamente nuestro voto, a lo largo de toda la legislatura tendrá una exigencia constante para que lo cumpla. Si no lo cumple, se le retirará ese apoyo. De manera que el partido no se acaba el día que se constituya un gobierno. Me gustaría recordarlo, hay por delante 3 años más. Me gustaría saber desde UPyD qué valoración han hecho acerca del malestar generado por el último viaje de Su Majestad el Rey y si en cualquier caso creen que Casa Real debería hacer un comunicado o algún tipo de intervención. Gracias. Sí, Rosa Díez ya ha dicho que considera que el Rey debería de pedir disculpas porque nos parece desde luego una actuación sumamente irresponsable con la situación en la que vive España, pues irse de viaje privado y además de un viaje privado que según se van conociendo más detalles pues va apareciendo, como diríamos, más cuestionable, ¿no? Es decir, por las formas y por el fondo. Entonces, la situación política no está para este tipo de bromas. Es decir, España es un país que necesita instituciones respetadas y sólidas, ¿no? Entonces, ya teníamos unos partidos políticos grandes y responsables, acostumbrados a bofetearse e insultarse todos los días, aunque luego siempre están de acuerdo para no acometer las reformas que hacen falta. Y ahora solo nos faltaba pues, que nos quedemos sin el respeto hacia la jefatura del Estado, y eso es lo que está en juego, ¿no? De manera que lo que le pedimos a la jefatura del Estado, que eso es lo que es la monarquía, en otra cosa, que actúe en consecuencia. Es una institución, no es una cosa sagrada que nos ha caído por la gracia de Dios, eso era antes de la Constitución. Bueno, lo que le pedimos a la institución monárquica, que es la jefatura del Estado, es que actúe como eso, como lo que es una institución política de la democracia y que si hace algo mal,
pues que asuma sus errores y que pida disculpas y que, por supuesto, haga lo posible para que no se vuelva a repetir. Siguiendo con este asunto, yo quería preguntarle si consideran que la Ley de Transparencia debería incluir a la Casa del Rey y si creen que se debería publicar la agenda privada del jefe de Estado. La Ley de Transparencia, desde luego, si no incluye a la Jefatura del Estado, no es una ley de transparencia. Eso tiene que quedar claro. O sea, una ley de transparencia con zonas de opacidad es una antiley de transparencia. Y además, lo que conocemos del anteproyecto de ley que ha elaborado el Gobierno nos parece muy defectuoso en este sentido. Y, desde luego, entre otras cosas, por la excepción también de la Casa Real. Respecto a la agenda privada, bueno, aquí nos encontramos con un problema, sería una cosa interesante para debatir, porque el problema es dónde ponemos la línea entre lo privado y lo público. Nosotros, por supuesto, que creemos que el rey y su familia son ciudadanos como todos los demás. Luego tienen derecho, como tenemos todos, a una vida privada, eso sin duda alguna. ¿Tiene que ser, por lo tanto, privado que va a hacer uno el domingo por la tarde? Yo creo que no. Ahora, evidentemente, un jefe del Estado, como un presidente del Gobierno, un ministro, etcétera, pues tienen una agenda que hasta no hace mucho tiempo se consideraba privada y ahora ya no la consideramos. Por ejemplo, ¿qué tipo de cosas? Pues contactos con políticos, con empresarios, con financieros, es decir, con personas con influencia y que además no son contactos privados, en realidad. Es decir, una cosa que sean en la privacidad, pero desde luego tienen repercusión pública. ¿Qué habría que hacer? Yo creo que una buena solución sería que hiciéramos en España lo que ya se hace en un país como Estados Unidos, que es que la agenda del presidente, la agenda que tiene como tal presidente, no como ciudadano, es pública. Es decir, el señor Barack Obama se puede ir a jugar al golf, pero el presidente de los Estados Unidos, si se reúne con el presidente de la patronal, se tiene que saber. Creo que la diferencia está clara. Yo creo que esto lo deberíamos adoptar en España, que cuando el rey se va a cazar perdices para cambiar de fauna, pues esto no tendría por qué ser público si es una actividad privada personal. Pero si es irse a un país, como por ejemplo ocurrió hace poco en Kuwait, porque de esto se ha hablado poco, nosotros hemos hecho una pregunta en el Congreso sobre esto, a una actividad en la que tenía que haberle acompañado un miembro del Gobierno, como es lo habitual, y no fue así, y tenía que ver con relaciones comerciales, eso tiene que ser público, eso no es privado. No sé si ha quedado claro, pero tenemos que trazar con mayor precisión qué es privado para un jefe de Estado y qué es público. No como hasta ahora todo es privado. Hay que acabar con eso.